A ver, hoy vamos a analizar una historia que de verdad da para pensar, la de un periodista que, de repente, se convierte en alcalde. ¿Qué pasa cuando la persona que normalmente hace las preguntas y critica al poder, ahora es quien lo tiene? Vamos a desglosar la reflexión del periodista Mario Chama Díaz sobre su tiempo como alcalde de Teocelo, Veracruz, y ese conflicto, esa tensión de estar en ambos mundos a la vez. Y esta es la pregunta que va directo al grano, la que él mismo se plantea y responde. ¿Fue difícil ser un alcalde que además es periodista? Su respuesta, créanme, nos abre la puerta a una lucha interna y externa bastante reveladora. Bueno, empecemos por el principio. Lo primero que él pone sobre la mesa es esto, el tremendo reto que significa gobernar. Y no lo describe solo como un desafío político, sino como una prueba personal, uno de los retos más grandes de su vida. Y aquí, fíjense en sus palabras, se siente el peso que llevaba encima. Él dice, fue muy difícil porque siempre pensaba no fallarles. Y cuando dice fallarles, no se refería solo a la gente que votó por él, sino también a sus propias comunidades, a sus colegas periodistas y a los empresarios. O sea, la presión venía de todos lados. Y si nos preguntamos por qué era tan difícil, pues aquí queda clarísimo. Son dos roles que chocan de frente. Por un lado, el periodista es un vigilante, ¿cierto? Su trabajo es cuestionar a la autoridad, sacar a la luz los problemas. Pero el alcalde es la autoridad, es un servidor público que tiene que dar soluciones. Son, en esencia, polos opuestos. Imagínense la situación. Por un lado, estaban sus colegas del periodismo, seguramente con la lupa puesta en él. Por otro, la comunidad de empresarios con sus propias expectativas. Y claro, como en todo gobierno, la gente que a veces llega a pedir favores o, como él dice, cosas que no se pueden hacer. Navegar todo eso fue sin duda el centro del desafío. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque una cosa es tener la presión y otra es qué haces con ella. ¿Qué pasa cuando un funcionario decide simplemente decir no a esas peticiones que no le parecen correctas? Pues eso nos lleva a la segunda parte, las consecuencias de ese no. Su postura, según cuenta, fue firme, contundente. No accedimos. Una decisión de no ceder a las presiones para dar favores que, a su juicio, no eran correctos. Pero claro, una decisión así no sale gratis. Como él mismo lo admite, esa firmeza trajo consecuencias. Y ojo, dice que eran consecuencias que estaba viviendo justo en el momento en que daba estas declaraciones. Y él mismo describe cómo fueron esas consecuencias. Dice que cuando no dejas contentas a ciertas personas, pues, viene el ataque y te dicen muchísimas cosas. O sea, no fue un simple debate de ideas, fue, según él, una campaña en su contra. Y aquí está el punto clave. Los ataques no se quedaron en críticas o chismes. No, escalaron a algo mucho más serio. Acusaciones formales de daño patrimonial. Este es el término técnico para el mal uso de dinero público. Básicamente, lo acusaron de desviar recursos, una de las imputaciones más graves que se le pueden hacer a un funcionario. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final de su historia, donde él expone su defensa y, más importante aún, los principios que según él guiaron sus acciones. Un legado que él llama de esfuerzo. Frente a las acusaciones, su respuesta es directa, sin rodeos. Él asegura tener los dictámenes oficiales que lo respaldan, y lo dice así de claro. No cometí ningún daño patrimonial. Es su palabra y, según él, las pruebas contra los ataques que recibió. Y aquí es donde su argumento se vuelve profundamente personal. Pasa de lo legal a una lección de vida. Él conecta su integridad con algo que aprendió en casa. Me enseñó a trabajar mi padre, no a robar. Con esto, enmarca sus acciones no como una estrategia política, sino como un principio fundamental. Lo que él plantea es que su tiempo en la alcaldía no fue un capítulo aislado. Es como si todo estuviera conectado. Desde esas enseñanzas de su padre, pasando por una carrera de casi 50 años, hasta llegar al servicio público, donde dice haber aplicado esos mismos valores. Y él mismo resume a esa filosofía en 3 pilares, que dice son el sello de su familia. Primero, honestidad y transparencia. Segundo, lo que él llama la cultura del esfuerzo. Y por último, la humildad.
Esos fueron los principios que, insiste, guiaron cada una de sus decisiones. Y cierra todo su testimonio con una declaración que suena a promesa, casi a desafío. A pesar de los ataques y de todo lo que pasó, él afirma que el trabajo sigue. Los hechos van a continuar, le pese a quien le pese. Es una forma de decir que va a seguir adelante, fiel a lo que cree. Al final, la historia de Mario Shama Díaz nos deja con una pregunta que va mucho más allá de su caso particular, ¿no? Nos hace pensar si este es el verdadero dilema del servicio público, esa tensión constante entre mantenerte fiel a tus principios o ceder ante las presiones del poder. Una reflexión que sin duda aplica para mucho más que un solo municipio.